Y el tema de hoy es súper importante. Hablar de la oración no es un tema novedoso. No. ¿Por qué? ¿Por qué razón no es novedoso? Porque todos los seres humanos hemos elevado muchas oraciones en la vida. Todos los seres humanos. ¿Tú sabías que la oración es la súplica o el clamor natural de un corazón necesitado? Todos hemos aprendido una oración desde niños, o todos han aprendido un rezo desde niños. ¿Es así o no? Recuerda a los abuelos, recuerda a los padres, incluso aquellos que hoy dicen nunca creer en Dios, aquellos que dicen se declaran ateos o agnósticos, alguna vez en su vida han declarado una oración. La razón es simple, porque la oración está ligada a nuestro corazón y es el clamor de angustia de un corazón necesitado. Es decir, todos oramos, todos. El hecho de decir de todo corazón, ayúdame, Señor, ayúdame, es una oración. El hecho de buscar ayuda en alguien en un momento de extrema crisis es una oración. Ya que vamos a hablar acerca de la oración, queremos responder por lo menos 4 o 5 aspectos interesantes sobre este tema. Número 1, ¿qué cosa no es oración? Préstame atención, ¿qué cosa no es oración? ¿O para qué la oración no es necesaria? Primero, la oración no es el acto de informar a Dios aquello que nos está sucediendo. No. Fíjate que cuando nosotros oramos, no es que recién Dios se entera y dice, oh, verdad, le está faltando el trabajo, está en crisis, está en problemas. No, la oración no es para informar a Dios lo que nos está sucediendo. La oración nos enseña a depender y confiar en Dios. ¿Correcto? Número 2, la oración no es un acto repetido, es decir, un rezo aprendido. No. Un rezo es una cosa, una oración es otra cosa. Un rezo puede ser la articulación de palabras que tú lo puedes decir por costumbre, pero una oración es aquello que nace de un corazón que necesita de Dios. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué es la oración? Presta atención aquí. Y para descubrir qué cosa es la oración, tenemos que ir a la Biblia. La oración es una conversación íntima con un amigo. Cuando tú te encuentras con un amigo, tú tienes muchas cosas de qué conversar. Muchas cosas. Y si todos los días te encuentras, nunca hablas lo mismo, hablas diferentes cosas. Es decir, con un amigo, tú eres lo que eres. Tú expresas tus sentimientos, tus emociones, tú dices lo que te está sucediendo. Entonces, eso es la oración, es abrir corazón a Dios como un amigo. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Este texto es impresionante para hablar acerca de la oración. Dice así, levántate. Me encanta, esto nos llama a la acción. Da voces en las noches o al comenzar las vigilias. ¡Wow! Impresionante, muy temprano o en la noche. En sí esto debe ser un hábito constante. Pero allí viene la expresión impresionante. Dice así, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y de allí está comentando una situación que estaba pasando el pueblo de Israel. ¿Me estás entendiendo? Por eso me encanta ese texto. No dice que coloques gotas en la presencia del Señor. Derrama tu corazón como agua. Conversa con Dios como un amigo. Eso es oración. Cuando me pregunta, pastor, ¿cómo debo orar? Le digo, tú tienes que aprender, la oración tiene una estructura, por supuesto, pero hay cosas elementales. Cuando tú dices Padre Nuestro, tú estás abriendo la oración. Y empieza a explicar, empieza a hablar, empieza a conversar. Y cuando termines el cierre, en el nombre de Jesús, amén. Hay una cosa es tener momentos de oración y otra cosa es tener una vida de oración. Una vida de oración es cuando constantemente en tus pensamientos estás comunicándote con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Derramar el corazón a Dios significa estar constantemente en la presencia de Dios. ¿Qué cosa más es la oración? ¿Qué más es la oración? La oración es la llave en la mano de la fe para abrir los mayores tesoros que el cielo tiene para nuestra vida. Muchas bendiciones nos hemos privado en la vida porque no hemos orado.
Por eso es que Jesús en su ministerio cuando estuvo en la tierra, lo que más hacía es orar. El mayor secreto de toda su victoria fue la oración. Ahora vamos a desarrollar la siguiente parte. ¿Por qué yo tengo que orar? Y ese por qué me lleva a otro texto de la Biblia. El libro de Job capítulo 21, versículo 15, es un texto desafiante. Proverbios 21, 15 dice así, fíjate aquí. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Parece desafiante, ¿verdad? Y dice así, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Otras palabras, ¿cuál es el provecho que yo ore a Dios? ¿Por qué yo tengo que orar a Dios? Tiene que haber motivos suficientes. Y hay miles. Déjame mostrarte 7, de una manera breve. ¿Correcto? De una manera breve. Número 1, primer beneficio. ¿Por qué tienes que orar? Porque la oración te conecta con la vida, con la fuente de vida, y la fuente de vida es Dios. Sin Dios somos cadáveres espirituales en este mundo. Cadáveres que caminan. Pastor, usted está hablando lo más ilógico y ridículo. No. Una vida seca, una vida sin sentido, una vida sin rumbo. La oración te conecta a tu Creador. ¡Wow! Eso es impresionante. Número 2, ¿hay una segunda razón? Por supuesto. La segunda razón es que la oración cambia tu visión. Empiezas no solamente a ver el problema, sino la solución. Miras la grandeza de Dios porque la oración te desvenda, te saca la venda de los ojos. Y cuando miras la grandeza de Dios, vas a mirar la pequeñez de tus problemas. ¿Estás comprendiendo? Al mirar la grandeza, nuestros problemas son insignificantes. Mira lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice así, clama a mí y yo te responderé. Y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios quiere mostrarnos grandes planes en la vida, grandes cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Número 3. Ante la preocupación, la frustración, la decepción, ante los problemas, ante las crisis, ante la confusión de la vida, ora. Me encanta una frase cuando dice que la oración es cuando nuestras cargas cambian de hombro. Tú estás cargando un peso innecesario cuando Dios dice, tráeme tus cargas. ¿Y cómo colocamos nuestras cargas en las manos de Dios? Mediante la oración. Mira esta promesa linda del libro de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice así, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O echando toda vuestra ansiedad. Echa tu confusión, tu preocupación, tu frustración, tu decepción en las manos de Dios. Tú no puedes estar cargando algo innecesario en la vida. Número 4. La oración tiene mucho que ver con nuestra salud física. ¿Sabías eso? Me encanta el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Es un texto y es una promesa. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada te afanes si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con mi salud? ¿Tú sabes por qué vienen las enfermedades mentales? Por exceso de preocupación. O estamos amarrados a nuestro pasado, o estamos ansiosos por nuestro futuro, o estamos ahogados en nuestro presente. Y aquí dice, no te afanes por nada. Y si no te afanas por nada porque tú oras a Dios, ¿qué cosa sucede? Eso va a repercutir en tu salud física, en tu salud mental y en tu salud espiritual. Aquí tienes una razón más para orar. Ahora, otra cosa. La quinta razón es que el mayor éxito de la vida no se trata por aquello que tienes en la cabeza, sino por las marcas que tienes en las rodillas. Escúchame con atención. Las marcas de tus rodillas por estar en la presencia de Dios hará que puedas alcanzar el mayor éxito en la vida. Porque el éxito no se trata de la habilidad o la capacidad,
Se trata del poder que tú puedas tener y ese poder viene ¿de dónde? De Dios. Ahora, otra razón más para que tú puedas orar a Dios es para evitar heridas en la vida. ¿Quieres tener menos heridas en el corazón? Ten más marcas en las rodillas. Tú sabes que la distancia entre un problema y la solución es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. Esa es la distancia. ¿Me estás comprendiendo? Y yo tengo una última razón. Y es que la última es que la oración hace temblar al enemigo de Dios. No hay otra manera de que Él no pueda huir. Si nosotros no oramos, nosotros parecemos para Él como juguetes. Mira, cuán importante, esencial, es básica la oración en la vida de todo aquel que dice creer en Dios. Porque aquel que dice creer en Dios tiene que comunicarse con Él. Y nos comunicamos a través de la oración y Dios nos habla a través de su palabra. La pregunta es, ¿por qué no oramos? Tú sabes que la mayor lucha que tiene el cristiano en la vida es justamente con la oración. Podemos hacer obras buenas, podemos hacer cosas grandes, podemos hacer de todo, menos encontrar tiempo suficiente para orar. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de Dios, el diablo, llena nuestra vida con una agenda llena de actividades. Que no haya tiempo para orar. No hay tiempo para orar. Entonces, ¿qué cosa sucede cuando no hay tiempo para orar? Tú eres débil, caes, el pecado te vence. Si tú estuvieras al lado de Cristo en oración, la vida cambiaría por completo. ¿Sabes por qué no oramos? Porque no hemos comprendido nuestra insignificancia. Cuando comprendemos que somos insignificantes y unimos nuestra insignificancia a la omnipotencia divina, encontraremos victoria. Ahora déjame mostrarte qué oración Dios responde. Solamente quiero hacerte recordar. Número 1, pide a Dios. Dios no escucha oraciones no hechas. Pide a Dios. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Pide. Número 2, permanece. El libro de Juan 15:7 dice, si permaneces en mí, en mi palabra, todo lo que pidas, yo te daré. Una tercera razón es que tienes que perdonar para que Dios responda a tus oraciones. El libro de Marcos 11:26 dice, si no perdonas, Dios tampoco te perdona. Otra cosa, tú tienes que perseverar en la oración. Colosenses 4:2 dice, persevera en la oración. Número 5, tienes que creer. La duda nos impide recibir las mayores bendiciones de Dios. Número 6, tienes que someterte a Dios, es decir, pedir la voluntad de Dios en tu vida. Y acepta la voluntad de Dios en tu vida cuando Él te diga no, cuando Él te diga espera. Y número 7, deleítate en el Señor. Hay una linda promesa en el libro de Salmos 37:4 cuando dice, deleítate en el Señor y Él satisfacerá todos los deseos de tu corazón. Es la oración que Dios responde. ¿Tú sabes por qué tenemos las mayores decepciones en la vida? Porque confiamos completamente en el ser humano, pero superficialmente en el poder de Dios. Allí está nuestro fracaso. Y ahora te desafío. Es mejor tener marcas en las rodillas que cicatrices en el corazón. Es mejor tener marcas aquí en las rodillas que heridas abiertas en el corazón. Ora a Dios, depende de Dios. La oración es la respuesta para todos los problemas de la vida. Allí donde tú estás, eleva una oración. Estás en una camilla de un hospital, estás en una clínica, estás enfermo, estás decepcionado, estás desempleado, te sientes destruido. No hay nada que la oración no pueda cambiar. ¿Tú quieres colocar tu dolor y tu corazón en las manos de Dios? Cierra tus ojos, vamos a orar juntos. Querido Dios, entregamos nuestro corazón hoy. Pedimos en esta oración que abra nuestros ojos para ver cosas grandes que tú quieres mostrarnos. Toma nuestra vida en tus manos. Colocamos nuestras heridas en tus manos. Y a partir de hoy, enséñanos a depender diariamente, a encontrar soluciones en nuestras frustraciones, decepciones, en nuestro dolor y a refugiarnos en ti mediante la oración. Colocamos nuestra vida en tus manos y queremos depender de ti. Queremos que la oración sea nuestro aliado día a día, hasta aquel día cuando te veamos ya cara a cara y no necesitemos más de orar, porque ahora estaremos frente a frente contigo.
La oración es la respuesta y respóndenos a través de ella. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Comencé mi ministerio siendo profesor. Realmente es un desafío enseñar a alumnos, aquellos que su mente está más interesada en otros asuntos que lo espiritual. Mas ese desafío realmente se tornó un aprendizaje tremendo para mí. Ellos me enseñaron muchas cosas y desde el aula yo aprendí con ellos. En una de las clases que yo estaba dictando, al comenzar la clase, yo pedí que todos ellos pudiesen dibujar en una hoja en blanco, en el cuaderno, la idea que ellos tenían sobre quién es el Espíritu Santo. Y claro, cuando uno piensa en el Espíritu Santo, hay varias maneras de ilustrarlo. La mayoría de ellos comenzaron a dibujar una paloma, otros fuego y otros simplemente dejaron la página en blanco. Y la pregunta era, ¿por qué no hiciste nada? Pues porque el Espíritu Santo es invisible y no tenemos idea cómo es Él. Sin embargo, la Biblia habla sobre el Espíritu Santo. La Biblia muestra que el Espíritu Santo está desde la creación. Y en la última página de la Biblia, Apocalipsis 22:17, aparece el Espíritu Santo llamando. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y aquel que quiera venga y beba del agua de vida gratuitamente. En la primera página y en la última página de la Biblia encontramos al Espíritu Santo en acciones. En el Antiguo Testamento, la acción del Espíritu Santo era de manera específica y puntual. En el Nuevo Testamento vemos que desde el Pentecostés Él toma el control de la iglesia y Jesús lo presentó como aquel que convence de pecado y nos guía a toda la verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? La respuesta la encontramos aquí, en la Biblia. Bienvenido a un capítulo más de Biblia Fácil. Y hoy hablaremos sobre el Espíritu Santo. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo y la necesidad de tocar este tema es muy obvia. Últimamente hay un ataque tremendo al Espíritu Santo. Algunos banalizando su obra y solamente reduciéndola a algo específico. Otros negando la divinidad del Espíritu Santo, o otros colocando al Espíritu Santo solamente como una energía o un poder. ¿Mas quién es el Espíritu Santo? Últimamente hay una tendencia en varios grupos dentro de la iglesia y diferentes denominaciones diciendo que el Espíritu Santo ya no es Dios o no es Dios, diciendo que Jesús no es Dios y rechazando toda la idea de que existe un Dios en tres personas. Hoy queremos abordar este tema, obviamente, como siempre, con delicadeza, con profundidad y con base bíblica. Para hacerlo, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, pedimos tu dirección para poder abrir tu palabra y para que tu Espíritu Santo nos lleve a la comprensión, ilumine nuestra mente para conocer esta gran verdad. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Sobre el Espíritu Santo también abordamos en otra temporada de Biblia Fácil, mas hoy queremos reunir bíblicamente evidencias de por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona divina. Como ya mencioné, hay un ataque directo al Espíritu. Y si el Espíritu Santo es atacado con argumentos superficiales o aparentemente históricos, pero no bíblicos, entonces estamos cayendo en un riesgo tremendo. Él es el único que puede abrir nuestros ojos, el único que puede conducirnos al arrepentimiento y el único que nos convence de pecado. Mucho cuidado. Para relacionarnos mejor con el Espíritu tenemos que conocer quién es el Espíritu. ¿Cuál es la primera idea que tienen en su mente cuando escuchan la palabra Espíritu? La mayoría viene a su mente un símbolo del Espíritu. Porque la Biblia es presentado, el Espíritu Santo, manifestado mejor, bajo diferentes símbolos. Jesús dijo, aquellos que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu Santo. Espíritu Santo como agua. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. Forma.
En el Pentecostés, como lenguas de fuego. No dice que era fuego, como. Ese como es apenas un símbolo. Y así encontramos varios símbolos en la Biblia. Sin embargo, hoy queremos comprender de dónde nace la idea en sí de que el Espíritu Santo es apenas una energía, una fuerza, y eso no es lo que la Biblia presenta. La historia nos remonta hace algún tiempo atrás, y resulta que en el siglo III hubo un hombre llamado Pablo de Samotracia. Pablo de Samotracia colocó una idea que en la medida que pasa el tiempo, esto fue ampliándose, introduciéndose dentro del cristianismo. ¿Qué cosa decía Pablo? Una simple, no el apóstol Pablo, obviamente, Pablo de Samotracia, el Espíritu Santo es una simple influencia, una energía y poder divina, una fuerza que emana de Dios para ser ejercida entre los hombres. Muy bien, este concepto es muy peligroso. Número uno, el Espíritu Santo se reduce a una influencia, a una energía o al poder de Dios. No es Dios, es el poder de Dios. Una fuerza que viene de Dios, pero no es Dios. ¿Correcto? Esa es la idea que están teniendo aquí. Es una fuerza que viene de Dios, pero el Espíritu Santo en sí no es Dios, para ser ejercida entre los hombres. Laelius y Fausto continuaron con esta idea. Y en el siglo IV apareció un hombre llamado Arrio, que era el obispo de Alejandría, que inclusive va a negar la divinidad del Espíritu Santo. Primero se comenzó diciendo, el Espíritu Santo sí, viene de Dios, como una fuerza, pero luego dijo, no, esto no es nada, no es ni Dios, no es ni nada. Y cada vez se fue menospreciando la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia. Vamos al primer texto. No es el primer texto donde aparece el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aparece en Génesis capítulo 1, mas yo aquí considero uno de los textos más claros acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo yo puedo entender que el Espíritu Santo desde un comienzo es una persona divina y no una fuerza, no una energía, no un simple poder. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6 habla acerca de por qué Dios decide enviar el diluvio. Y hay una razón, causa dolor en el corazón de Dios. Sin embargo, el verso 3 dice así: dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Muy bien, voy a comenzar por lo final. ¿Por qué dice que sus días serán 120 años? Porque 120 años sería la oportunidad que toda esa gente tendría para arrepentirse. Recuerden que fue el tiempo en que demoró Noé en construir el arca. O sea, su límite será 120 años. Si en 120 años no hay arrepentimiento, el juicio viene sobre todo este pueblo. Por eso Dios está colocando un límite. Mi gracia se extenderá solo 120 años. Pero antes de que se cierre la gracia, antes de que se cierre la oportunidad, dice, mi espíritu no contenderá para siempre. La palabra contender también se traduce como luchar. O sea, el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento es aquel que lucha con el hombre para convencerlo del mal. Lucha. La obra del Espíritu Santo se ve desde Génesis capítulo 6. Contendiendo, peleando, intercediendo, haciendo lo posible para que el ser humano se arrepienta, para que el ser humano no experimente el castigo o el juicio divino. Y Dios dice, no, el Espíritu no luchará para siempre, no convencerá para siempre, solo 120 años serán. Y nosotros ahí vemos que Dios delega a Noé la tarea de construir el arca y durante 120 años fue la oportunidad donde el Espíritu Santo literalmente peleó. Esa pelea se tiene que entender como una lucha espiritual.
donde el ser humano entra en una lucha cada vez que entra en el terreno de Dios, ¿verdad? De ser convencido, de ser persuadido, de poder cambiar de vida. Aquí aparece la obra del Espíritu Santo como aquel que pelea, como aquel que lucha. Bueno, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar los atributos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos? Yo ya les mencioné cuando hablé acerca de quién es Jesús. Les mencioné que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Comunicables son los que comparte con el ser humano y los incomunicables son aquellos que solamente son atributos exclusivos de Dios. Entonces, yo no puedo ser omnipresente y un ángel tampoco. No pueden ser omniscientes porque es un atributo solamente de Dios. No pueden ser eternos porque solamente Dios es eterno. Entonces, ni los ángeles ni cualquier otro ser creado en el universo es ni eterno, ni omnisciente, ni omnipresente. Porque son atributos exclusivos de Dios. ¿Y qué tal si les digo hoy que en la Biblia yo encuentro que la omnisciencia, omnipresencia y eternidad se habla del Espíritu Santo? Vamos a los textos bíblicos. Primero, Primera de Corintios 2, 10 y 11. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, todo lo conoce. Es omnisciencia. Omnipotencia, Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo sabe todo, sino que tiene poder. ¿Correcto? Él es omnipotente, omnipresente. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora presten atención en estas tres características. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es eterno y Dios es omnipresente. Muy bien. Si es Dios y estas características se le atribuye al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Omnisciente. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? Una fuerza no puede correr detrás de un ser humano. Una energía no puede estar convenciendo. No es una energía, es Dios. Es una persona divina. Además, miren las otras características del Espíritu Santo. Es eterno. Es vida. Y finalmente veremos que la misma Biblia dice que es Dios. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Mediante el Espíritu eterno, para que Él se ofreció para ser sin mancha delante de Dios. Él es vida, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es aquel que da vida. Y Hechos 5:3 y 4, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sustrajeses el precio de la heredad reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora miren lo que Pedro dice. ¿Por qué? Primero dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo termina? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo lo llama el Espíritu Santo? Dios. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Entonces, si tiene todas las características y los llama de Dios, entonces el Espíritu Santo es Dios. Eso es el primer concepto. El segundo concepto, si es Dios, ¿cuál es la forma que tiene? Y aquí nosotros debemos entender un asunto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único que se encarnó y es como el ser humano es Jesús. Por eso vimos que Él es el único que tiene doble naturaleza. Los otros dos seres de la divinidad son seres que la Biblia presenta, mas no con una forma exacta. Ahora, vamos a verlo bajo muchas teofanías o muchas ilustraciones, que se presenta Dios, mas es una persona divina. ¿Y cómo es una persona divina? Yo no lo puedo describir.
Zacarías, incluso cuando hace la descripción del Espíritu Santo, lo hace de una manera extraordinaria, de acuerdo a lo que él ve, pero las palabras son insuficientes y nos damos cuenta que no es exactamente como el ser humano, porque es una persona divina. Ahora, si en nuestra cabeza está el concepto, porque es persona, tiene que ser igualito que yo, tiene que tener ojos, nariz, boca, cabeza. Si eso define a la persona, pues el mono es persona, porque el mono tiene ojos, nariz y boca, pero no es persona. Cuando hablo de una persona divina, estoy hablando porque tiene personalidad. Y una personalidad es lo que hace diferente de cualquier objeto, de cualquier energía o de cualquier fuerza. Una fuerza, una energía, no tiene personalidad. Ahora, ¿qué cosa es una personalidad? Para que exista personalidad se necesita por lo menos 3 elementos. Número 1, capacidad para decidir. Una fuerza no decide. Una energía no decide. ¿Correcto? Número 2, tiene que poseer inteligencia. Porque para tomar decisiones hay que tener inteligencia. Eso es lo que somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos capacidad de decisión. Los seres humanos Dios nos hizo inteligentes. Eso nos hace personas, ¿correcto? Inteligencia, voluntad o capacidad de poder decidir. Y número 3, ¿qué cosa es lo que nos hace a nosotros como seres humanos? Pues en el lado interno, las emociones o sentimientos. Ahora, qué interesante que esas 3 características se muestren en el Espíritu Santo, demostrando que el Espíritu Santo no es una fuerza, ni es una energía, sino tiene personalidad. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina. Ya descubrimos que es Dios. Ahora, ¿cómo sé que es una persona o tiene esa personalidad? Bueno, vamos entonces a considerar, ahora a ver cuáles o por qué necesitamos entender que el Espíritu Santo es una persona. Si es una persona divina, pero lo tratamos solamente como una fuerza, le faltamos el respeto, el honor y el amor. Yo no puedo amar una fuerza. Al tratarlo solo como influencia, trataríamos de tenerlo y pasarlo. Pero si lo tratamos como persona, trataríamos de someternos. Por eso necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Si es una fuerza, yo lo pido, yo lo tengo, yo lo paso. Pero si es una persona, yo necesito someterme. Ahí está una enorme diferencia. Muy bien, vamos a ver entonces cómo la Biblia presenta al Espíritu Santo con personalidad. Ahora, ustedes van a ayudar en los textos bíblicos. Cristo presenta al Espíritu como alguien que enseña, alguien que habla, alguien que testifica, guía, escucha y declara. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Una energía o una fuerza puede hablar? ¿Puede guiar? ¿Puede escuchar? ¿Puede declarar? Aquí no está hablando de una persona. Estas no son las cosas que hace una persona. ¿Qué hace una persona? Habla, guía, escucha, declara. Eso hace una persona. Miren lo que dice del Espíritu Santo. Vamos a lo primero. El Espíritu Santo ejerce voluntad. Aquí coloqué 2 textos. Hechos 16, 6 al 8. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí aparece el Espíritu Santo, con personalidad obviamente, hablando, decidiendo, prohibiendo. Exactamente. Primera de Corintios 12, 11 dice, el mismo Espíritu reparte a cada uno, hablando de los dones, en particular, como Él quiere. ¿Qué cosa está ejerciendo? Voluntad. Y voluntad o la capacidad de decidir es una característica de personalidad. El Espíritu Santo tiene voluntad, Él reparte como Él quiere. Entonces no es una fuerza, es una persona divina. Él habla, Él prohíbe, Él ejerce voluntad. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu conoce a nosotros. Juan 14, 26. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el único capaz de enseñar? No es una fuerza. Tiene que ser una persona. Enseña, ayuda, prohíbe, reparte. ¿No son actividades esto de una persona? Instruye. Nehemías 9:20. Enviaste tu buen espíritu para enseñar. Entonces, no es una fuerza que enseña, es una persona. Lucas 12:12.
porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que debéis hacer. Vamos a ver todas las actividades entonces en conjunto. Enseña, ayuda, enseña, reparte, prohíbe. Eso hace una persona, no una fuerza. Por eso entendemos. You hit my phone, I light up. Cold screen glow on my thumb. 2 blue ticks, then nothing. Now I'm pacing like a drum. Your last name in my lips, like a coin in my mouth. I echo with my friends, then I fall when you're around. Say you wanna say it straight, don't keep me at the gate. One more word I might break, one more look I might stay. Don't leave me on red, don't leave me on red. Come back, say it with your chest. Don't leave me on red, don't leave me on red. If you want me now, then say it with your chest. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. 2 good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast.
I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
de que el Espíritu Santo es una persona divina. Persona divina, no una fuerza simplemente. Además, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristáis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se entristece. Isaías 63:10, ¿qué cosa dice? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Aquí encontramos enojo, tristeza. ¿Esto se puede decir de una energía, de una fuerza? No, esto es una persona. Ama, Romanos 15:30 y Romanos 5:5. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Además, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor. Convence, guía y habla. Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hechos 8:29, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Habla, dialoga, interactúa. Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Ustedes aquí están viendo una fuerza o una persona? Es una persona. Ya vimos que tiene los atributos de Dios, por lo tanto es una persona divina. Habla, convence, instruye, prohíbe, se entristece. Persona, personalidad. Además, cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, lo presenta como Salvador, el término paracletos, como aquel que consuela y está al lado de alguien acompañando. Una fuerza no me consuela, me consuela una persona. Muy bien, todo esto habla acerca de que el Espíritu Santo es divina y es una persona divina. Ahora, entramos al asunto más en particular. ¿Qué sucede? En el Antiguo Testamento, esto yo les he mencionado incluso cuando hablamos acerca de quién es Jesús. En el Antiguo Testamento, la referencia Jehová podría ser el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. ¿Recuerdan los textos que yo les presenté? Donde en el Antiguo Testamento decía Jehová y en el Nuevo Testamento ese Jehová era ¿quién? Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista dice, este es el hombre del cual el profeta Isaías decía, preparad el camino? ¿Quién? Jesús. Pero en Isaías, ¿qué cosa decía? Preparad el camino a Jehová. En el Antiguo Testamento, nosotros no vamos a encontrar de una manera tan visible ni a Jesús ni al Espíritu. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la expresión Jehová o Yahvé o Adonai o Shaddai hacía referencia a cualquiera de las tres. Porque en la medida que pasa el tiempo, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a revelar. La revelación se fue ampliando. Lo mismo sucede en la vida cristiana y en la iglesia también. La revelación viene de menos a más. Antes no se aceptaba esta verdad, pero ahora el conocimiento es mayor y se va ampliando. ¿Qué cosa sucede? Ahora, en el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo aparece de manera específica y puntual. Ahí en el pueblo antediluviano, convenciendo de pecado. Antes de hacer el santuario, dando inteligencia a quienes iban a construir el santuario, a Besael y a Oliab. Luego encontramos, dice, el Espíritu de Jehová. En el Antiguo Testamento encontramos muchas expresiones, el Espíritu de Jehová, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y para Jesús había otro término, el ángel de Jehová. Ahora, fíjense aquí. ¿Cómo es presentado en el Antiguo Testamento? Como un poder que viene de Dios. Jueces 3:10, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué viene solamente con ese término? Porque cuando Jesús viene, recién podemos entender que Dios son tres personas. ¿Cómo entendemos esto? Esto Dios no lo reveló ni a Moisés, ni a los otros. Ellos podrían colocar en sus escritos, pero ni ellos comprendían de cómo un Dios
son 3 personas. ¿Cómo lo entendemos? Con Jesús. ¿Por qué razón? Porque ahora viene Jesús y dice así: yo y el Padre uno somos. Y entonces ahí el judío dice: ¿cómo así? Si yo solamente entiendo que Dios es uno. No, es que yo he venido a revelar a Dios, porque yo soy Dios. Wow, para poder aceptar a Jesús como Dios, y era como quebrar la cabeza. Porque yo solamente conozco a un Dios, y yo creo que es Dios Padre, pero en el Antiguo Testamento encontramos a los 3. Hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, no estaba uno solo. Cuando descienden a ver la torre de Babel, dice descendamos. Pero ellos aún no comprendían completamente el lenguaje. Hasta que viene Jesús y dice no, también yo soy Dios. Entonces la revelación, ¿qué cosa? Se va ampliando. Pero luego Jesús, antes de ir al cielo, presenta al otro que faltaba, al Espíritu Santo. Por eso es que en Juan capítulo 14 y capítulo 16 encontramos que Jesús mismo es aquel que presenta al Espíritu. No deja que ninguno otro lo presente. Ahora sí tenemos la información completa de quién es Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas esto veremos más a profundidad después de esta breve pausa. No cambies el canal y estamos de regreso. Biblia Fácil. El Espíritu Santo actúa en el ser humano transformando la vida, regenerando. Primero convence de pecado, luego transforma. ¿De qué manera vive en mí? A través de la palabra. Cada vez que yo abro la Biblia, estoy abriendo mi mente a la influencia del Espíritu Santo. ¿Dónde mora entonces el Espíritu Santo? A través de la palabra en mí. ¿Cómo el Espíritu Santo en mi vida? A través de la Biblia. Pero el Espíritu Santo es una persona. Él me acompaña, solo que es invisible. Y el Espíritu Santo de forma simbólica, como una paloma o simplemente como un viento. Mas, ¿qué dice la Biblia sobre la tercera persona de la Trinidad? Descubre esto en la revista Esperanza, en la mira de la verdad. Puedes solicitarla ahora mismo enviándonos un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te recuerdo que es totalmente gratis, así que puedes solicitar ahora mismo este material. +5512 9810 1460. Muy bien. Vamos a continuar. Continuamos entonces con nuestro estudio. Ya vimos que la revelación de Dios vino de manera progresiva. Los 3 siempre estuvieron. En el Antiguo Testamento, hagamos al hombre. Descendamos y veamos. Está hablando no de una persona. Pero esta revelación se fue ampliando primero con la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a revelar quién es Dios. Porque Él era Dios. De eso ya hemos visto en otro tema, acerca de la divinidad de Jesús. Ahora, con la venida de Jesús, nuestra comprensión de la deidad se enriqueció, porque Jesús era Dios en carne humana. No vamos a leer todos los textos, solamente Tito 2:13 nos va a ayudar para decir que Jesús es Dios y punto final, porque el resto ya hemos visto en otro capítulo. Miren lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Tito capítulo 2, versículo 13, es eso, Tito 2:13. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es nuestro gran Dios. Hay otros textos, obviamente. Juan capítulo 1, como dijimos, al principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nosotros esperamos la venida de Dios. ¿Qué Dios? El Señor Jesucristo. Entonces, solo un texto porque hoy el tema es sobre el Espíritu Santo. Ahora, si Jesús es Dios, entonces ya se amplía mi concepto de Dios. Ya no es solo el Padre, también Jesús es Dios. Lo adoran los ángeles, dice el libro de Hebreos, el texto que leímos cuando vimos en la divinidad de Jesús. Él es adorado, Él es Dios hecho hombre. Bueno, ahora Jesús me amplía el concepto y la comprensión de la deidad. Solo que en el Nuevo Testamento encuentro que los 3 ya van a actuar de manera bien visible, ¿no? Y de manera diferente.
con una comprensión más amplia. Nay. Pastor, tengo una pregunta. Sí. El Espíritu Santo, si bien es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que son los mismos atributos que tiene Jesús, Dios, y en realidad son todos uno, y lo vemos en la Biblia que se define como de distintas formas, como fuego, Símbolos. paloma, símbolos, Sí. agua, aceite. Sí. ¿Cómo Él actúa cuando nosotros en el bautismo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo? Muy bien. ¿Cómo eso llega a nosotros? ¿De qué Yo símbolo? creo que no va a dar tiempo para responder esa pregunta, no lo había considerado aquí, más yo voy a aprovechar eso para decirte cómo el Espíritu Santo vive en el ser humano. El Espíritu Santo actúa en el ser humano transformando la vida, regenerando. Primero convence de pecado, luego transforma. ¿De qué manera vive en mí? A través de la palabra. Cada vez que yo abro la Biblia, estoy abriendo mi mente a la influencia del Espíritu Santo. ¿Dónde mora entonces el Espíritu Santo? A través de la palabra en mí. ¿Cómo el Espíritu Santo en mi vida? A través de la Biblia. Pero el Espíritu Santo es una persona. Él me acompaña, solo que es invisible. Y Él es omnipresente, por eso es que puede estar en todo lado. Ahora, ¿por qué se presenta como símbolos? No solo el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el pan. Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús dijo, hay 7 yo sois en el Nuevo Testamento. Entonces, no solo es el Espíritu, también Jesús se representó a través de símbolos. ¿Por qué símbolos? Porque cada símbolo representa una necesidad humana suplida. Por esa razón. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen los 3 de una manera más visible. Por ejemplo, en el bautismo. Presten atención aquí. Algunos dicen, no, el Espíritu es un poder de Dios, ¿no? Entonces, es Dios que tiene un poder y lo manda. Aquí vamos a encontrar en el texto bíblico que son 3 distintos. Vamos a ver. Jesús estaba siendo bautizado. ¿Quién desciende? El Espíritu. Quiere decir que el Espíritu no es Jesús, porque Jesús estaba en el agua. El Espíritu es otro. Y en el cielo se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Quiere decir que el Espíritu no es el Padre. El Padre no es el Espíritu. El Espíritu no es el Hijo. Porque están actuando de manera independiente. ¿Correcto? Ahí están los 3, de manera independiente. Al mismo tiempo Jesús dice, yo y el Padre uno somos, obviamente. Los discípulos comenzaron a percibir el misterio de Dios en una pluralidad de personas, pero el misterio aumentó en Juan 14, 16 y 17, cuando Jesús dice, ven, yo me voy, pero vendrá un consolador. Ahora lo vamos a analizar eso. ¿Qué significa ese consolador? ¿Quién es un consolador? Solo una persona puede consolar. Una energía no me consuela. Tiene que ser una persona. Y sería otro igual, por eso tenía que ser divino. Ahora, Juan 15, 26 dice, Él dará. Le está colocando un pronombre masculino, Él. No está diciendo es un objeto, Él. ¿No? Es un artículo, un pronombre masculino singular. Él dará. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina. Vamos a cómo Jesús presenta el Espíritu. ¿Abran su Biblia? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Esta es la manera más preciosa. No, Jesús no dejó que nadie presentase al Espíritu. Él mismo lo presenta. Versículo 16 y versículo 17. Muy bien. Dice así. Yo rogaré al Padre. Ok. Vamos a leerlo así masticando. Cuando dice yo rogaré al Padre significa que ya son distintos. Yo es Jesús. El Padre ya es otro. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo rogaré al Padre. Es imposible que diga, no, pues que hay un solo Dios, entonces Jesús no es Dios. Entonces el Espíritu Santo no es Dios. Cuando dice yo rogaré al Padre, significa, yo soy una persona, el Padre es otra persona. Yo rogaré al Padre y Él os dará, no dice algo que viene del Padre, dice otro consolador. O sea, está hablando de un tercero, que es diferente al Padre y es diferente al Hijo. ¿Se comprende ese texto? Otro consolador. A ver, vamos a hacer aquí una ilustración. Ustedes se dieron cuenta que yo tengo una taza parecida a la de ustedes, pero hay una cosa que cambia.
¿Qué cosa es? El color, ¿verdad? O yo estoy viendo mal aquí. Color parece que es un poco diferente. Pero hoy mejor voy a hacer ilustración con las tazas de ustedes para que no haya confusión. En el idioma griego existen dos palabras para referirse a otro. En nuestro español, otro es otro, cualquiera. Otro es otro. Pero en griego existen dos palabras. Otro puede ser alos y otro puede ser heteros. Heteros significa otro diferente. Alos significa otro igual. ¿Correcto? Otro igual. Muy bien. Cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, la palabra otro en el idioma original no es heteros, es la palabra alos. Y aquí voy a hacer el ejemplo. Fíjense aquí. Ustedes tienen tazas exactamente igual. Yo puedo decir en griego así. Una taza. ¿Qué palabra voy a usar para mencionar esta otra taza? Alos. ¿Por qué? Porque es otra exactamente igual. Misma color, misma fábrica, mismo logo, todo es exactamente igual. Alos. Pero si yo quiero decir otro diferente, entonces voy a colocar aquí mi ejemplo, mi Biblia. ¿Está bien? Sandra, muéstrame tu Biblia, por favor, la capa de tu Biblia. Muy bien. Acá hay una Biblia y ahí hay otra Biblia. Las dos son Biblias. El contenido es el mismo, pero hay diferencia. La capa es diferente, el diseño es diferente, la versión puede ser diferente. ¿Qué palabra yo usaría? La palabra heteros, que significa otro diferente. Pero cuando Jesús presenta, gracias, al Espíritu Santo, no usa la palabra heteros, usa la palabra alos, que significa otro exactamente como yo. Entonces, si nosotros ya hemos entendido que Jesús es Dios y Jesús presenta al Espíritu Santo igual que Él, entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es solamente un poder. ¿Qué cosa es? Dios, que tiene personalidad. Otro, alos, igual, en esencia y naturaleza, otro igual a mí. Él sería el consolador. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos según Juan 14, 16 y 17? Aquí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, son personas diferentes. Lo que sí es que el Espíritu Santo sí es Dios. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. ¿Correcto? Pero son personas totalmente diferentes. Vamos a seguir analizando eso. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 26. Otra vez aparece la diferencia entre los tres. Juan 15, 26. Otra vez, miren la diferencia. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Estamos hablando de personas diferentes. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Yo, el Padre y el Espíritu. Diferentes. Vamos al libro de Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu. Aquí aparecen otra vez los tres diferentes. ¿Correcto? Los tres totalmente diferentes. Pero los tres obviamente son Dios. Vamos a Romanos 1:7. Miren, esto nos va a ayudar a aclarar muchísimo más todavía. Romanos 1:7. Dice así. A todos ustedes que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué cosa dice? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios el Padre. Pero aquí uno puede decir, bueno, aquí está llamando solamente Dios al Padre. Vamos a ver qué cosa dice el mismo Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5.
Miren lo que dice aquí, un poquito más adelante. Dice así, ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo? Ojo, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese texto, ¿qué cosa está diciendo? ¿Quién es Cristo? Es Dios. El Padre es Dios. Jesucristo es Dios. Eso dice Romanos 9:5. Otra vez, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Muy bien. Si Jesucristo es Dios y presenta al Espíritu Santo otro igual a Él, entonces el otro también es Dios. Y es persona divina. Solo que Jesús es el único que de los tres tiene una doble naturaleza, divina, humana. Otro texto bíblico, y el texto que hemos leído, Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, ¿no? Cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿ustedes por qué han mentido a Dios? Finalmente, ¿a quién llama a Dios? Al Espíritu Santo. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y son tres personas totalmente diferentes. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, con esto sí tiene que quedarnos claro este asunto. ¿Por qué razón? Yo les mencioné, en el Antiguo Testamento, cada vez que se mencionaba la palabra Yahvé o Jehová, podría referirse al Padre, al Hijo o al Espíritu. Pastor, pero muéstreme con la Biblia. Vamos a la Biblia, ¿correcto? Vamos al primer texto. Isaías 6, 8 al 10. Isaías. Yo quiero que ustedes tomen Isaías, no saquen su dedo de ahí, que les voy a llevar a otro texto en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Encontraron el texto bíblico? Dice así. Después oí la voz del Señor que decía. Ustedes saben que aquí la palabra Señor en este texto bíblico viene de Yahvé. Hay otras versiones que lo traducen así. Escuché la voz de Jehová que me decía. ¿Correcto? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y me dijo, di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto y no comprendéis, se gruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya sanidad. Extraño, ¿quién es el que está hablando aquí? Jehová, ¿correcto? Así dice, es Jehová quien está hablando, es el Señor quien está hablando. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos 28, 25 al 27. Hechos 28, 25 al 27. Dice ahí el texto bíblico. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Presten atención. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. ¿Quién es el que habló? Dice. El Espíritu. Pero en Isaías dice, ¿quién habló? Jehová. O sea, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es Jehová también. ¿Qué cosa dice? Como no ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque este pueblo se ha engrosado su corazón y sus oídos pesadamente se han cerrado, sus ojos se han cerrado para que no vean. ¿No es lo mismo que está diciendo Isaías? Solo que en Isaías, ¿quién habla? Jehová. Pero Pablo dice, no. ¿Quién era quien estaba hablando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estuvo, así como Jesús del Antiguo Testamento. Solo que en el Antiguo Testamento solamente se conocía como Jehová. Otro texto bíblico, Salmos 95, 7 al 9. Miren, Salmos 95, versículo 7 al versículo 9. Dice así, Él es nuestro Dios, somos el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ojo con el texto, Él es nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿A quién no debemos endurecer nuestros corazones? Vamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos,
capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver de qué Dios está hablando. Hebreos 3, 7. Texto bíblico dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es el Espíritu. Pero ahora en el Antiguo Testamento, solo como Dios. Isaías 31, 33 es un texto muy clarísimo, ¿no? Dice: después de aquellos días, dice Jehová, yo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y en Hebreos, ¿qué cosa dice? ¿Quién es el que coloca? El Espíritu Santo. Y encontramos así varias referencias. El Espíritu Santo aparece en la Biblia creando, Job 33, 4, hablando a los profetas, Hechos 28, 25, inspirando las Escrituras, 1 de Pedro 1, 21, iluminando, Juan 15, 26, regenerando, Juan 3, 7 y 8, Tito 3, 5, y santificando. La obra específica del Espíritu Santo. Los discípulos, es verdad que lo sintieron con un poder derramado sobre ellos por Dios, pero lo reconocieron como persona divina. Por eso es que Pedro dice: el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, porque solo se puede mentir a las personas, no a las cosas. Es Dios. Pedro dice: has mentido a Dios. El Espíritu habla, ya hemos visto esos textos. El Espíritu ejerce voluntad. El Espíritu Santo intercede, se entristece. Y en la Biblia se coloca siempre a los tres. 2 Corintios 13, 14. La gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Tres personas diferentes. 1 Pedro 1, 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, y somos rociados con la sangre de Jesucristo. Tres personas diferentes. Y la promesa de Ezequiel es: pondré mi espíritu, quitaré de vosotros el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, mis mandamientos, y los pongáis por obra. Yo quiero resumir aquí esta lección diciendo lo siguiente. Cuando nosotros negamos que el Espíritu Santo es una persona, lo reducimos a una fuerza, una influencia, es más, negamos su divinidad, estamos cayendo en el mayor error. Por una simple razón: Él es el único que puede transformar, regenerar, convencernos de pecado. No es una fuerza, no es una energía, es una persona divina con quien podemos relacionarnos. En Isaías o en Ezequiel encontramos una visión que tiene el profeta. Un valle de huesos secos. ¿Volverán estos huesos a vivir? Sí, por medio de la palabra y del Espíritu. La manera como nosotros venimos de muerte a vida es porque somos convencidos por el Espíritu Santo. Y si nosotros negamos quién es Él, rechazamos su obra, ningún ser humano puede reconocer su necesidad realmente de Dios. Es el Espíritu Santo quien te lleva a Cristo. Y es Cristo quien te perdona. Y finalmente es Dios quien salva. La obra del Espíritu Santo realmente es extraordinaria. Los tres estuvieron en la creación. Los tres estuvieron en el bautismo de Jesús. Los tres también en la cruz. Claro que solo Jesús aparecía, mas ahí estaba también el Espíritu Santo, el Padre. Los tres volverán por segunda vez. Y su obra es magnífica y extraordinaria. Y hoy tengo un desafío para ti. Cristo murió en la cruz y pagó nuestra condenación. Mas es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado para aceptar ese sacrificio. Y es a través del Padre que nosotros finalmente tenemos todo, las promesas y todas las cosas que son prometidas para aquellos que son fieles a Él. ¿Te diste cuenta que Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan para que el ser humano se salve? Porque los tres en esencia es amor. Dios es amor y Él no quiere que nadie perezca. Mas los tres tienen funciones distintas. Los tres están interesados. Todo el cielo está trabajando para tu salvación. La pregunta es: ¿tú continuarás rechazando la influencia? ¿Tú continuarás rechazando la invitación que Dios tiene para ti? Hoy el Espíritu Santo convence de pecado. Ríndete a Él. Él te mostrará el camino, el único camino, que es Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy aceptamos al Espíritu Santo como persona divina para tener una relación estrecha con Él, que transforme nuestro ser y nos prepare
para vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. El Espíritu Santo era como mi conciencia, el que me hacía ver, de darme cuenta de las cosas cuando estaba mal, cuando me estaba equivocando en algo, el que me revelaba todo. Yo lo sentía como cuando alguien dice, ay, sentí algo especial. O siento como que de repente cuando uno está en constante oración y ayuno, uno siente como es algo que no puedes explicar con palabras, pero que sí lo sentís en el corazón. No sabía que cuando la venida de Jesús venía a los tres y que Él era la parte visible y como la parte invisible, tanto Dios como el Espíritu Santo no han tomado forma como la hizo Jesús. Creo que esa fue una de las interrogantes que más tenía y que fue aclarada, pero de ahí creo que no podría decirte porque creo que todas mis dudas están aclaradas y me voy bien conforme con todo lo que aprendí.